Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir hoy con nuestras clases de cambio climático. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y es que vamos a hablar sobre el sistema terrestre. ¿Cómo así que sistema? Un sistema es como una maquinita. Es un conjunto de muchas partes que se relacionan para generar un resultado. Entonces el día de hoy nuestra meta es que podamos entender qué elementos componen el sistema terrestre. ¿Cómo así que el sistema terrestre? Es que nuestro planeta está compuesto de diferentes esferas, es decir, diferentes agrupaciones de materiales, diferentes agrupaciones que nos permiten entender, que se relacionan entre ellas, nos permiten entender cómo funciona el clima y la vida. Primero vamos a hablar de la geósfera o geoesfera. Esta se compone del material sólido de la Tierra, por ejemplo las rocas, los minerales y los suelos, que son fundamentales para que se pueda desarrollar la vida. ¿Y de dónde sale esta geósfera? Es que nuestra Tierra está compuesta en su interior por tres partes: un núcleo, un manto y una corteza. Esa corteza es la capa más superficial en donde vivimos, pero en el núcleo y en el manto lo que hay es un material fundido, muy caliente y muy denso, del cual se forman los minerales y las rocas. Aquí, por ejemplo, tenemos un videíto de un volcán activo el año pasado en Islandia, el cual podemos ver cómo ese magma, ese material incandescente que viene desde mucho más profundo en la Tierra, empieza a enfriarse, a generar rocas nuevas. Entonces, este es el proceso que forma las rocas y los minerales, y estas se van descomponiendo lentamente a partir de la acción del aire y el agua hasta formar los suelos que nos permiten establecer, como ya dijimos, la vida en la Tierra. Y además de esto, todos estos materiales sólidos de la Tierra se acomodan en geoformas. Y es que nosotros en nuestro planeta tenemos la corteza continental, es decir, por ejemplo, donde estamos parados, y la corteza oceánica, que son extensiones muy grandes de roca y mineral que permiten que se establezca la vida. En las geoformas tenemos geoformas continentales. Aquí podemos ver, por ejemplo, las mesetas, las montañas, las sierras, las cordilleras. Las cordilleras son esas cadenas de montañas. Las sierras son unas montañas un poco más separadas, digamos, de esos sistemas montañosos. Tenemos los valles, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, que es la zona plana entre las montañas. Tenemos las colinas, que son pequeñas montañitas individuales, y tenemos las llanuras, por ejemplo, las que tenemos en los llanos orientales o en el Bajo Cauca, que son áreas muy extensas y planas. Y también tenemos en la plataforma oceánica, en esta corteza cubierta por agua, tenemos, por ejemplo, las llanuras abisales, que son áreas muy extensas, planas, pero bajo el agua, bajo el océano. Tenemos las dorsales oceánicas, que son áreas las cuales se está separando como la Tierra por esa función de los volcanes. Y tenemos también las fosas abisales, que son puntos muy profundos dentro de la corteza. De hecho, el punto más profundo que existe en el planeta se llama las fosas marianas, a la cual no hemos podido acceder del todo por tanta profundidad que tiene en el océano. Entonces, esta geósfera es la que permite sostener toda la vida en la Tierra. Pero además de ello, hay otras esferas que nos interesa aprender, y es la hidrosfera, por ejemplo. Entonces, la hidrosfera se compone de toda el agua que hay en nuestro planeta. ¿Sí? Está representada, por ejemplo, por los cuerpos de agua, como los ríos, los océanos, los lagos, y también tienen en cuenta el agua subterránea. En algunas regiones, por ejemplo de Antioquia, el agua que obtenemos es de pozos, y esta se obtiene porque debajo de la tierra hay agua acumulada en algunas secciones donde la roca permite ir acumulando agua y que se vaya infiltrando lentamente. Pero también, además de esa agua líquida tan importante, tenemos el agua sólida, es decir, el hielo, que lo conocen también como la criósfera.
Y esta está compuesta por los glaciares, que son acumulaciones de hielo y nieve que se dan, por ejemplo, en las montañas. Tenemos el hielo marino, que es hielo que está flotando en el mar, por ejemplo, el que se da en los polos. Y tenemos también el permafrost, que es un hielo, como podemos ver, que se forma debajo del suelo. Toda esa humedad en el suelo se congela y esto está acumulando mucho hielo desde hace miles de millones de años, lo cual permite una disponibilidad de agua. Quizá en el futuro, si esto se derrite, podría empezar a inundar otras regiones. Y es muy interesante, es muy importante esta hidrosfera porque, por una parte, es la que permite la vida. Todos los seres vivos requieren agua, por ejemplo, para obtener sus nutrientes, como su ambiente también. Y además, esta hidrosfera distribuye la energía del Sol por todo nuestro planeta. Entonces, en este videíto podemos ver cómo las aguas más cálidas que están en los trópicos empiezan a distribuirse hacia las zonas mucho más frías y toda esa circulación permite que, por ejemplo, los animales puedan nutrirse, que, por ejemplo, se den las rutas migratorias de las tortugas o se den las rutas migratorias de los peces. Y otro tipo de fenómenos, las lluvias también se ven muy influenciadas por toda esta circulación oceánica. Lleva nutrientes, lleva agua y nos permite también el transporte, digamos, de nuestros equipos, ¿sí? Entonces, esta gráfica la podemos encontrar en la NASA. Esta es una representación de datos de temperatura del agua y su flujo para el año 2014, si no estoy mal. Lo podemos encontrar en las páginas de la NASA. Y aquí hay algo muy, muy importante. Recuerdan que ahorita veíamos como toda la Tierra y esa corteza arriba. Cuando uno mira la Tierra desde el espacio, uno cree que es casi toda agua. Y sí, representa como el 70% de la superficie del agua. Pero si tomáramos toda el agua de la Tierra, lo que tendríamos comparado con nuestro planeta sería esta esfera de acá. Esta esfera que tiene toda el agua del planeta. Pero esa agua está más que todo representada en los océanos, ¿sí? O sea que es agua salada. No es un agua que podamos, por ejemplo, consumir como seres humanos. Mientras que el agua dulce líquida, miremos lo pequeña que es en comparación con toda esa agua. Es un punto muy pequeño. Y de esa agua, la mayor parte está también en el hielo y está en el agua subterránea. O sea, es agua de un acceso muy difícil. Mientras que, finalmente, el agua dulce que está en los ríos y los lagos, es ese puntico azul que incluso está difícil de ver en este momento. Hay un punto muy, muy pequeño de agua por acá, el cual representa el agua dulce en ríos y lagos. O sea, démonos cuenta que el agua a la cual podemos acceder en realidad es muy poca, por eso requerimos cuidarla con mucha, mucha atención. ¿Listo? Entonces, esta hidrosfera, la geósfera interactúan también, o sea, los continentes y los océanos, los ríos, todos ellos interactúan para brindarnos muchos servicios. Pero además de eso, también tenemos una capa muy especial y es la atmósfera. La atmósfera es el aire de la Tierra. Es la capa más delgada de la Tierra y la cubre pues en su superficie. Esta capa es muy importante porque, por ejemplo, refleja la luz del sol. Aquí tenemos una fotografía de la atmósfera mucho más arriba de las capas en las cuales ocurren las nubes y vemos cómo se empieza a dar un reflejo de la radiación del sol. Ese reflejo de la radiación del sol nos ayuda a que las temperaturas en nuestro planeta no sean muy altas. Pero hay algo muy interesante también, y es que nuestra atmósfera funciona como una especie de cobija, evitando que el calor que tiene la Tierra se pierda en el espacio muy rápidamente. Así que cuando no hay sol, por ejemplo, cuando está de noche o cuando tenemos otra estación como invierno, por ejemplo, estas nubes lo que permiten, o esta atmósfera lo que permite es que nuestra Tierra no se congele rápidamente, sino que se mantenga todavía un poco de esa energía que el Sol ya había enviado. Pero, ¿de qué está hecha nuestra atmósfera? Ya hablamos que es aire, ¿cierto? Pero ese aire está compuesto de diferentes gases y partículas, principalmente nitrógeno en mayor proporción. Luego tenemos oxígeno, argón, dióxido de carbono y finalmente otros gases.
si esa combinación de esos gases cambia, si esa concentración cambia, si por ejemplo hay más carbono que otros elementos, las características de la atmósfera empiezan a cambiar. Y por ejemplo, las lluvias, el calor, digamos, que se genera por la atmósfera es distinto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también, además de esto, están las nubes, ¿sí? Y es que el agua, como puede estar en forma de vapor, también puede influenciar esa atmósfera. Entonces, nuestra atmósfera se puede entender también como una serie de capas de gases, los cuales tienen diferentes temperaturas y alturas. Entonces, a partir de eso existen capas como la troposfera, que es donde nosotros habitamos, donde se generan todos los fenómenos climáticos. Está la estratosfera, que es un poco más fría, que es hasta donde podemos mandar, por ejemplo, globos meteorológicos o radiosondas. Está la mesósfera, que es aún más fría, pero es donde ya podemos empezar a ver, por ejemplo, las estrellas fugaces o los meteoros, que entran en contacto con la atmósfera y empiezan a quemarse y a desintegrarse. También tenemos la termósfera, que es una capa muchísimo más arriba, de 80 a 90 kilómetros hasta 800 kilómetros, y en esta se da un fenómeno que es conocido como las auroras boreales, que es un montón de electrones y iones, partículas eléctricas que están cargadas y se mueven con el campo magnético de la Tierra y forman esas figuras tan bonitas. Aquí en los trópicos no los podemos ver, pero digamos en los polos también se puede ver, ¿cierto? Y finalmente tenemos la exósfera, que es la última capa de la Tierra. Aquí ya la temperatura es muy alta porque en esta capa ya se está devolviendo toda esa radiación del Sol y se calienta mucho, y aquí es donde, por ejemplo, nuestros satélites o los transbordadores pueden estar orbitando nuestro planeta, ¿sí? Aquí quiero que observemos un video muy interesante del divulgador Faber Burgos Sarmiento, en el cual él aquí en Colombia envió una sonda para grabar todo ese viaje por la atmósfera, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esa capa, esa primera capa, que es la troposfera, donde se generan las nubes. Lentamente la va abandonando, ¿sí? Vemos todas esas nubes son humedad, vapor de agua, condensado, pegado como a las partículas de polvo, y va a empezar a salir de esa capa. Ya empezamos a salir de la troposfera. Miren cómo se empieza a reflejar la luz. Qué chévere todo este viaje que realizó, y podemos ver, por ejemplo, el Sol y esa curvatura también de la Tierra. Es un viaje muy, muy bonito que realizó este divulgador. Les invito a que vean ese video, es muy bacano. Y miren cómo se empieza a organizar como toda esa capa de nubosidad para formar esas capas de la atmósfera. Entonces, súper bonito ese viaje. Les invito a que lo sigamos viendo, por ahí se ve el Sol y todo. Y esa es la atmósfera, esa capa de aire, esas capas de aire que nos permiten, por ejemplo, respirar y nos permiten tener tantísimos procesos climáticos y meteorológicos. Además de esto, ya viene una capa, una esfera, digamos, de la que hacemos parte, y es la biosfera. La biosfera es toda la vida del planeta Tierra. Entonces, la vida está representada por varios organismos, que los hemos agrupado como en reinos, ¿cierto? Están las bacterias, que son simples células, o sea, son organismos que están compuestos por una sola célula. Están las arqueobacterias, que son unas bacterias un poquito más diferentes en cuanto a sus órganos. Y tenemos las protistas, que también son organismos unicelulares, pero que ya tienen otras características. Aquí, por ejemplo, encontramos las algas, que son tan importantes para la alimentación de tantos animales. Y además de eso tenemos las plantas. Las plantas que se alimentan de la energía del sol, de los gases como el carbono, y generan el oxígeno. Tenemos los hongos, que se encargan de descomponer la materia orgánica, se encargan de limpiar, digamos así, el ambiente y reciclar todos los nutrientes. Y también tenemos los animales, que tienen una altísima movilidad en comparación con todos estos reinos, y tienen una complejidad mucho más alta
en su configuración. Ahí tenemos a los mamíferos, como nosotros, por ejemplo, tenemos los peces, tenemos los gusanos, los insectos, hay muchísimos grupos de animales y toda esta diversidad depende de esas interacciones con las esferas que ya vimos, o sea, con los suelos, depende de sus interacciones con el agua y con sus interacciones con la atmósfera. Así que démonos cuenta de que nosotros también hacemos parte de este sistema terrestre activamente, porque esa biosfera está interactuando. Esa biosfera siempre está interactuando y todas esas esferas de las que hablamos, la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera, están interactuando constantemente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un árbol que nos representa esa biosfera, ¿sí? El árbol con la atmósfera hace unos intercambios y es que, por ejemplo, a la atmósfera los árboles les brindan oxígeno y vapor, ¿sí? El oxígeno que nosotros respiramos y vapor a partir de su evaporación, de su transpiración que tienen las hojas, se genera vapor que se libera y puede generar nubes, por ejemplo. Y la atmósfera el árbol le brinda carbono, que es el alimento de la planta principalmente, es con lo que forma su materia, forma todos sus tejidos, y agua en forma de lluvia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un pequeño ciclo con la atmósfera, pero, por ejemplo, con el agua, con la hidrosfera, la biosfera, o sea, toda esa vida, por ejemplo, los árboles aportan un proceso de filtración, o sea, empiezan a depurar esa agua, empiezan a quitar como esos contaminantes y a su vez el agua les puede brindar nutrientes a las plantas, por eso ellas pueden desarrollarse y por eso toda la vida puede desarrollarse también. Y también tenemos, por ejemplo, esos mismos árboles o esa misma biota contribuyendo con la geósfera, y es que necesitamos ese soporte, o sea, las plantas tienen ese soporte en la tierra, van obteniendo nutrientes, minerales, agua, diferentes materiales y le brindan al suelo materia orgánica, es decir, esa materia viva que permite que el suelo se mantenga, que el suelo tenga unas buenas condiciones para que se desarrolle aún más vida y no esté expuesto, digamos, a la lluvia o a el viento que pueden empezar como a descomponer la roca. Y además, estas esferas interactúan entre sí. Y es que, por ejemplo, nuestra geósfera, como vimos ahorita, por ejemplo, esos volcanes, pueden liberar a la atmósfera material particulado y gases que van alterando su composición. También tenemos, por ejemplo, las lluvias que empiezan a distribuir esa agua, por ejemplo, salada, puede evaporarse, convertirse en nubes y convertirse en agua dulce que llega a los continentes. Y a su vez tenemos que el agua contribuye a la formación, por ejemplo, de suelos. El agua empieza a hacer como sus efectos sobre las rocas, empieza a descomponerlas lentamente, son procesos que duran millones de años y gracias a eso podemos tomar las rocas finalmente y descomponerlas, formando suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta el día de hoy? Y es que estamos en un sistema muy complejo, el cual siempre está interactuando, ¿sí? En el cual hay varias esferas que son la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera, y nosotros como seres vivos hacemos parte de la biosfera que está en medio de todas ellas y estamos interactuando constantemente, ¿sí? Todos los cambios que se generen en uno pueden contribuir a cambios en todos los demás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las intervenciones que realizamos como seres humanos o, por ejemplo, el cambio climático que estamos generando, porque toda la demás cadena se empieza a alterar por esos cambios. Si nosotros estamos cambiando, por ejemplo, las lluvias, gracias a esa mayor temperatura que se está dando en el aire, eso puede alterar cómo se dan los ciclos de la tierra, cómo se dan los ciclos de los suelos, de la formación de suelos o su degradación, por ejemplo. Eso altera cómo las especies se distribuyen y también tenemos una alteración en cómo se forman esas rocas, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito, vamos a volver como a ver las capas de la tierra, vamos a hacer un pequeño repaso entonces.
Aquí tenemos la atmósfera, tenemos la hidrosfera. Muy importante tener en cuenta la poca agua que es realmente dulce y que podemos aprovechar. Y tenemos la geósfera. Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, tenemos nuestro planeta, que es un planeta rocoso, con ese centro, digamos, muy caliente, con material, con magma, material roca fundida. Este material llega hasta la corteza, por ejemplo, por los volcanes, y eso empieza a generar rocas, minerales y suelos. Además de corteza continental y corteza oceánica. Sobre esta se establece la vida y se establecen los continentes, los océanos, y el agua empieza como a intervenir también en ese proceso. Hace que tenemos la hidrosfera, tenemos los océanos, los ríos. Toda esta agua contribuye a que se distribuya la energía en el planeta, a que se distribuyan los nutrientes, a que se formen los suelos, y esto permite a su vez que se distribuya, por ejemplo, la nubosidad en la atmósfera, que se genere la nubosidad en la atmósfera. Eso cambia, por ejemplo, cuánta es la cantidad de radiación del sol, de energía del sol que nos llega. Eso tiene muchas implicaciones para los seres vivos. Y finalmente tenemos también a los seres vivos como tal, ¿sí? Los seres vivos dependemos mucho de todas estas esferas. Dependemos de que haya nutrientes en los suelos, dependemos de que haya disponibilidad de agua. Por ejemplo, los seres humanos necesitamos agua dulce para sobrevivir, y también necesitamos que haya una disponibilidad, que haya una atmósfera estable que nos permita mantener unas buenas temperaturas, y además haya una combinación de gases, como por ejemplo el oxígeno, que podamos respirar e intercambiar con otros seres. ¿Sí? Por ejemplo, las plantas respiran el carbono que nosotros emitimos cuando respiramos, pero ellas nos brindan el oxígeno que necesitamos para respirar. Entonces empezamos a ver cómo todo está conectado en nuestro planeta. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cada cambio que empezamos a realizar y cada proceso de nuestro planeta, porque toda la cadena empieza a alterarse. Y eso es lo que vemos como en este pequeño resumen de todas esas interacciones que existen entre la biosfera, la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera, que componen nuestro sistema terrestre. Entonces, siendo así, los invito a que sigamos estudiando nuestro planeta, a que identifiquemos algunos de estos elementos cerca de nuestras casas, y ahora vamos con el recreo. Y niñas melas, como ustedes bien saben, el cambio climático afecta a nuestra biodiversidad. Es la biodiversidad lo que nutre nuestros suelos, lo que llena nuestra tierra, lo que alimenta los cielos. La diversidad es vida que se torna diferente, como cada pensamiento que ronda por nuestra mente. Y todo aquello que afecte nuestra biodiversidad nos está afectando a todos juntos como sociedad. Por ejemplo, cuando cambia breve o gravemente el clima, ocasionando tragedias que este mundo subestima. Por ejemplo, cuando aumenta un solo grado el calor, se golpea la existencia de especies de gran valor. Y como todo va y vuelve, porque el mundo es una rueda, aporta si te interesa lo que al mundo le suceda.
aprender y divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos. Para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Bueno, y después de esta explicación de todo nuestro sistema terrestre, les tengo una actividad muy particular. Y es que vamos a hacer un mapa de ese sistema terrestre cerca a nuestro hogar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, simplemente vamos a tomar una hoja, pueden ser colores, lápices, lo que más disfrutemos para rayar. Y vamos primero a identificar las geoformas. ¿Qué geoformas encontramos cerca de nuestras casas? Por ejemplo, las montañas, los valles. Si encontramos, por ejemplo, depresiones, que son como esos hundidos que se generan en la corteza continental, o sea, como esos huecos que vemos, digamos, gigantescos en nuestro territorio, vamos a dibujarlos en un mapita, ¿sí? Teniendo en cuenta, en el centro de ese mapa vamos a poner dónde estamos, ¿sí? Entonces, primero vamos a identificar esa geósfera, todas esas geoformas que vemos. Por ejemplo, aquí en Medellín podríamos pensar en poner el Cerro Nutibara, que está allí cerca de donde estamos en este momento, o podríamos pensar también en el Cerro Pan de Azúcar. Todos esos cerros, todas esas cordilleras, esas montañas, podemos empezar a dibujarlas en este mapa. Luego de que dibujamos esas montañas, esas geoformas, vamos a irnos a la hidrosfera. Y es que vamos a preguntarnos cuáles son los cuerpos de agua que existen cerca a nuestro hogar. Pueden ser, por ejemplo, ríos, quebradas, lagos, ciénegas, ¿sí? Todos esos los vamos a dibujar también más o menos hacia dónde están ubicados con respecto a todas esas montañas y esas formas que vimos en el mapa, ¿sí? Y luego de eso vamos a dibujar cuáles son esas plantas y animales que solemos ver en todo ese territorio, por dónde están ubicadas. Si por ejemplo vemos aves, qué tipo de aves vemos por ahí, si vemos mamíferos como monos, como felinos, ¿sí? Vemos todas esas especies, dónde están ubicadas en ese mapa. Y finalmente vamos a pensar dónde hay más lluvias. Vamos a dibujar nubes donde normalmente vemos más lluvias. Por ejemplo, aquí en Medellín hacia el sur vemos muchas más lluvias que hacia el norte, ¿sí? Así que vamos a saludar a Emilia Valencia. Emilia, ¿cómo estás? Bien, profesor, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Caucasia, Ah, súper bien. ¿En qué grado estás, Emilia? en quinto. En quinto. Ve, ya casi vas a secundaria, súper bien. ¿Qué es lo que más te gusta estudiar, Emilia? Me gusta mucho su clase de cambio climático y la de artística. Ah, súper bien, me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta del cambio climático? ¿Qué te ha llamado la atención del cambio climático? La biosfera. La biosfera, la de los seres vivos. Sí, señor. Ah, perfecto. ¿Qué, por ejemplo, qué animales has visto como por tu casa? He visto como gatos, Sí. así como perros, como animales domésticos. Animales domésticos, muy bien. ¿Y árboles, plantas? Ah, sí, hay muchas por acá, por el barrio en el que yo vivo. Súper bien. Y, por ejemplo, la hidrosfera, vamos a hablar de la hidrosfera. ¿Reconoces algún río cerca a tu casa?
En sí, pues Río Cauca. creo El que río se llama. Cauca. Ah, súper bien. El río Cauca es súper importante, es muy caudaloso, muy caudaloso. Y ahí también encontramos peces, hablando de la biosfera, ¿cierto? Sí, señor. Ah, perfecto, Emilia. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué te gustaría como aprender más? Ah, no, nada. Nada. Ah, ¿cómo así? ¿De artística? Ah, sí, yo vi la clase de los artistas. Ah, súper bien. Entonces, ¿te gustaría hacer este mapa? Ah, sí, ¿Te gustaría hacer ese reto? sí, yo sí lo voy a hacer. Sí. Perfecto. Aquí me equivoqué, pues, y debería decir reto. Pero muy bien, o sea, tú que tienes ese gusto por el arte, te gusta el arte y te gusta la naturaleza, te invito a que dibujes ese mapa cerca a tu casa para que reconozcamos todo este sistema terrestre. ¿Sí? Que reconozcamos ese río, que reconozcamos los árboles, los animales, qué especies hay por ahí. Y a medida que vamos uniendo como todos esos mapas, que nos vas compartiendo esos mapas, podemos aprender mucho más de nuestra tierra y cuidarla mucho más. Emilia, ¿qué mensaje nos quieres regalar? ¿Quieres saludar a alguien? Sí, yo quiero saludar a la profesora de español. Súper bien. ¿Y a la familia no? Sí, a mi profesora Mariluz y a mi abuela. Ah, perfecto. Bueno, un saludo para todos ellos, para la profe Mariluz, para la abuela. Y bueno, ¿alguna otra pregunta que tengas, Emilia? ¿Algo que nos quieras contar? No, ya no nada. Ah, bueno. Espero que disfrutes mucho aprendiendo, que sigas aquí conectada con los profes Melos y que te vaya muy bien en tus estudios y tus proyectos. Muchas gracias, profe. Dale. Un abrazo, Emilia, que te vaya muy bien. Listo. Gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, lo que Emilia nos estaba contando de su territorio que es el Bajo Cauca, tiene unas condiciones diferentes. Tenemos ese río Cauca tan caudaloso y tan poderoso, tenemos unas llanuras también de inundación que tienen sedimentos que permiten que se dé la ganadería. Sí, tenemos un montón de interacciones de nuestro planeta, de nuestro sistema terrestre, que permiten que se dé la vida y la diversidad. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación, a que hagamos como ese mapita de nuestro territorio y aprendamos mucho más de él. Entonces, los invito pues a que repasemos un poquito. Tenemos todas estas especies, o sea, uno pensaría que lo más importante son esas especies súper desarrolladas como los animales y las plantas, pero en realidad los microorganismos son muy importantes, porque estos microorganismos son el pilar de toda la alimentación que se da en el planeta. Son los que, por ejemplo, forman los suelos. Ellos empiezan a degradar, a comerse como todo ese tipo de nutrientes y a convertirlos en material vivo, que es lo que permite que nosotros podamos plantar, que podamos generar plantas, que podamos generar cultivos, que las plantas puedan desarrollar, los árboles puedan crecer. Y estas bacterias, estos microorganismos, también son muy importantes porque generan también gases a la atmósfera y permiten que esa atmósfera tenga gases para respirar, ¿sí? Vamos a saludar ahora a Hanna Escobar. Hanna, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ah, excelente, Hanna. ¿Desde dónde nos llamas? Desde aquí del barrio López de Mesa. Desde López de Mesa. Ah, súper bien, súper bien. ¿Dónde estás? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué curso estás? Señor, ¿En qué año estás ya del colegio, de la escuela? en quinto. En quinto. Ah, súper bien, Hanna. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta aprender? Me gusta aprender lo que tú hablas del cambio climático porque es muy interesante. Ah, qué bueno. Y también de matemáticas con el profesor, ¿cómo se llama? Profesor Will, el profe Sí, Will. con las divisiones de 2 cifras. Ah, súper bien. Esos dos elementos, el cambio climático, que son ciencias naturales, y las matemáticas, son una llave súper buena porque esa es la ciencia, ¿sí? Y cuéntame, Sí, ¿te señor. gusta
¿te gusta la naturaleza? Sí, señor. Ah, qué bien. Y cerca a tu casa, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de la naturaleza? ¿Qué es lo que más te gusta ver? Los árboles, las frutas que hay, porque por ejemplo aquí hay unos árboles al lado del Colegio López de Mesa que tienen como unas papitas naranjadas, también unas moraditas. ¿Y ves, por ejemplo, muchos animales alimentándose ahí o esas fruticas se pueden comer? No se pueden comer porque ya cuando se reproducen se vuelven flores. Ah, perfecto, perfecto. Y por ejemplo, desde allá ves toda esa formación de las montañas. Desde tu casa se ve como esa cordillera en la que estamos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces ves, por ejemplo, ese valle que se forma en nuestra ciudad. Digamos que sí. Sí, o sea, ese valle está formado precisamente por ese río, precisamente por el río Medellín. Entonces ahí tenemos una conexión muy bonita entre esos elementos. ¿Qué más animales has visto? ¿Qué más cosas te parecen interesantes? De por aquí, las cordilleras. Las cordilleras, súper bien. Sí. Esas cordilleras, esas cadenas montañosas. Sí, señor. Esas cadenas montañosas también se forman porque, como les mostraba antes, ¿viste la geósfera? ¿Te acuerdas de la geósfera? Con los volcanes y todo eso. Bueno, debajo de nuestra corteza hay una capa como de material como líquido, también fundido, mucha temperatura, y eso permite que la corteza se mueva un poquito. Y ese movimiento de la corteza a veces se chocan entre ellas y empiezan a formar esas montañas. Estas cordilleras, por ejemplo, pueden surgir de esos procesos. Entonces mira cómo todo empieza a conectarse. Ok. Bueno, Hanna, ¿y qué te parece que nuestro clima está cambiando? Sí, mucho. Mucho. ¿Qué es lo que has empezado como a ver? Mucho calor, muchas lluvias. Muchas lluvias porque está lloviendo demasiado. Ah, está lloviendo demasiado. Aunque sí. a veces también hace un calor muy fuerte. Exactamente. Entonces, ese clima está cambiando en el mundo y también lo estamos cambiando un poco como con nuestras construcciones. Eso lo vamos a ver en este Y curso. también con la lluvia hay mucha enfermedad. Con la lluvia pueden haber enfermedades, exacto, porque esas lluvias empiezan como que a cambiar la temperatura. Sí, claro. Y también hay como más mosquitos. Sí, porque cuando uno respira todo ese aire, o sea, cuando uno lo respira por la nariz, o sea, todo adentro ¿cómo le explico? Como se enfría todo adentro, los pulmones. Sí. Y porque esa agua empieza a llevar, por ejemplo, estos microorganismos que estamos viendo. Pueden llevar algunos de esos microorganismos y nos podemos enfermar con ellos. Sí. Ah, bueno, Hanna. Hanna, qué rico que nos llamaste. ¿Tienes alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro? No, todo está bien porque me gustó todo lo que hablaste sobre el clima climático. Ah, bueno. Muchas gracias, Hanna. Si quieres dar un saludo, te invito. Sí, a mi papá, al profe, a mis profesores y a nadie más. Ah, listo. ¿Los profes de qué colegio, de qué escuela? De Luis López Debes y también a la profesora que da lenguaje en Profes Melos, que Eso. también ahí en primero. Ah, perfecto. Perfecto. Un saludo para todos ellos. Hanna, muchas gracias por llamarnos. Que aprendas mucho y que te vaya muy bien. Ayer me dijo la profesora que mañana me iba a llamar por videollamada. Ah, listo. Entonces, pendiente porque mañana te llaman. ¿Listo? Bueno, gracias, Listo. profe. Y Con mucho gusto, Hanna. también, sí, yo ya le dije que el saludo para el profesor porque también está enfermo. Ah, esperamos que se mejore muy pronto el profe. ¿Listo? Bueno, gracias, chao. Dale. Chao, Hanna, que te vaya muy bien. Bueno, ahí vimos cómo Hanna nos estaba contando sobre las diferencias en su entorno. Vemos esa diferencia, por ejemplo, con lo que nos contaba Emilia. Aquí vemos las cordilleras, mientras que Emilia nos hablaba ya de una zona de llanura, nos hablaba de ese río Cauca tan caudaloso, tan poderoso. Vemos cómo toda esa variedad trae también variedad en la vida, en los animales, en todas esas formas que se empiezan a dar en nuestro planeta. Entonces,
qué bueno que podamos como hacer ese ejercicio de estar observando, estar mirando todo nuestro planeta, estar mirando esas nubes, esas formas de las nubes si están cambiando, que empecemos a mirar también esos cuerpos de agua, nuestros ríos, si se están contaminando o no, por dónde están yendo. Toda esa información es muy importante, porque como cada parte del planeta está conectada con todas las demás, esos pequeños cambios pueden generar otros cambios en otras regiones. Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa con nuestra atmósfera. ¿Sí? Nuestra atmósfera permite que estemos conectados con todo el planeta, que por ejemplo las acciones que se realicen en un continente puedan alterar las cosas que pasan en otro continente. Por ejemplo, las lluvias. ¿Sí? Si en ciertas regiones de nuestros continentes cortamos todos los árboles, ya no va a haber esa evaporación que permite que la atmósfera se nutra de agua y que esta agua viaje hasta otras regiones formando lluvias. Eso es algo que hemos ido descubriendo últimamente, pero que nos muestra esa conexión tan importante que tiene todo el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todos esos cambios. Tenemos que apoyarnos de la ciencia, de las matemáticas y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Listo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, herramientas que utilizan los científicos para estudiar. Aquí están los satélites, ¿sí? Gracias a esas observaciones de los satélites podemos ver esos cambios en la atmósfera, podemos ver cómo es que se han generado esas interacciones que les dije, cómo unas partes de los continentes se conectan con otras. Hemos visto, por ejemplo, cómo se generan cambios de lluvia en los años. Hay unas épocas en las que esperamos más lluvia o menos lluvia, pero a medida que el clima ha ido cambiando, esas lluvias han venido cambiando también. Y eso genera cambios en esa biosfera, por ejemplo. ¿Sí? Algo muy interesante de lo cual tenemos que tener mucho cuidado son las plantas. ¿Sí? Esos rangos cambian. Vamos a escuchar a Emilio Bedoya. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, Emilio. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 7 años. 7 años. Súper bien. ¿Desde dónde nos llamas, perdón? Desde San Antonio de Prado, etapa 2, Torre 9. No, está bien, San Antonio de Prado, súper bien. Sí. Cuéntanos, Emilio, ¿qué te gusta más, qué es lo que más te ha gustado aprender? ¿Qué es lo que más te gusta estudiar? Lo que más me gusta estudiar es las matemáticas. Las matemáticas, súper bien. Las matemáticas son fundamentales para entender el cambio climático. Sí. ¿Ya has visto al profe Wilmer? ¿Has visto las clases de él? Pues sí. Sí. ¿Te gustan las clases del profe Will? Sí. Bueno, súper bien. Cuéntanos, desde allá, de San Antonio de Prado, por ejemplo, ¿qué montañas reconoces? O, por ejemplo, allá se genera mucha lluvia. Pues aquí en San Antonio de Prado, pues hay muchas lluvias y también hay mucho calor a veces. También hay mucho calor. Sí. Y también pues que las montañas que veo, la única que veo es el Alto de la Cruz, la montaña del Alto de la Cruz. El Alto de la Cruz, súper bien. Ahí San Antonio de Prado es un poquito más arriba que Medellín, ¿cierto? Sí. Eso hace que ustedes tengan un poquito más de frío en comparación con nosotros y que el sol les llegue más directo. Por eso tú dices, a veces hace mucho frío y a veces hace mucho calor. Es que el sol te está llegando muy directamente. Sí, eso es verdad. Y también en las noches también hace mucho calor y eso me deja trasnochando casi 10 veces, pero yo me aguanto ese calorcito tan maluco. Hay que ver cómo aliviamos ese calor, ¿cierto? Eso sí, también puede pasar porque el aire allá es muy húmedo. Sí, pues, sí. Y cuéntame, Emilio, ¿que tienes alguna duda? ¿Te quedó claro todo esto del sistema terrestre? ¿Hay algo que te gustó más que lo otro? Sí, que yo sé que en Medellín
hace mucho frío porque en San Antonio de Prado está más arriba que Medellín. Y entonces hace mucho frío porque como estamos más arriba, más viento nos llega, porque más cerca estamos de las nubes. En cuanto más arriba estemos, más frío hace, exactamente. Por ejemplo, ¿tú has ido a la costa alguna vez? No. ¿O has ido, por ejemplo, a Santa Fe, Antioquia? Pues a Santa Fe no. O sea, es que yo me mantengo casi en la unidad siempre. Ah, listo. No, eso está muy bien, juicioso. ¿Has ido a algún lugar que te haya dado así mucho calor? Mucho calor. Sí, pues he ido a Concordia, que a veces hace mucho calor. Concordia, muy bien. Sí, Entonces, Concordia. Y también en Concordia hace muchísimo frío porque está arriba de una montaña. sí, exactamente. Entonces mira que a medida que sea más alta la montaña, empezamos a tener más frío. Sí. Por ejemplo, eso es lo que permite que hayan nevados. ¿Has visto nevados alguna vez o alguna foto de algún nevado? Por aquí tengo una incluso, te voy a mostrar, que es donde esas montañas tan altas que ya arriba empieza a generarse nieve y hielo. Sí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos los glaciares, ¿sí? Aquí en Colombia todavía tenemos algunos nevados. Bueno. Son montañas tan altas que ya empieza a hacer tanto frío que... Sí, que ya entendí, profe, que son montañas tan altas que empieza a hacer muchísimo frío y cuando hay agua se empieza a congelar. A hacer hielo. Exactamente. Y entonces ahí es cuando empieza el nevado. Exactamente. Eso es algo muy bonito que todavía se puede dar en Colombia, pero también tenemos, por ejemplo, los páramos, que son un poquito más abajo de los nevados y son ecosistemas muy fríos también, muy fríos. Cuéntame, ¿conoces también del agua? ¿Río cerca a tu casa? ¿Reconoces algún río cerca a tu casa? ¿Quebrada? ¿Sabes cómo se llaman? No, de hecho, no. No. Bueno, es difícil a veces encontrar esos ríos en las montañas, porque más que todo en las montañas vemos es nacimiento, ¿sí? El agua siempre está bajando. Entonces, siempre está bajando y entonces a donde llega el agua se va secando porque ya en la punta, ya cuando termina de llover, porque ya es verano, ya se seca y ya casi no se puede ver el agua. Ya. Entonces es muy importante que tengamos cuidado dónde están esos ríos, que los protejamos, que nos demos cuenta, por ejemplo, de esos ríos, lo importante que son para darnos agua, ¿sí? Sí. Entonces, no sé si tienes alguna duda, Emilio, si quieres darnos algún comentario, si quieres saludar a alguien. Pues yo les tengo una pregunta a ustedes. Sí. La pregunta es que cuando hace muchísimo frío y hace muchísimo calor, ¿qué parte del planeta es más fría que la otra? Bueno, muy bien. Entonces, las partes más frías del planeta se encuentran son el polo norte, el polo sur Exacto. y también las orillas del planeta, porque allá hay más océanos. Muy bien, entonces, exactamente, tú lo mencionaste, el polo norte y el polo sur, sí. ¿Cierto? Luego hay unas zonas que conocemos como zonas templadas, que es donde hay estaciones. Por ejemplo, en las películas vemos que ellos dicen el invierno y hay un montón de nieve. Sí. Sí, bueno, esas son zonas templadas que a medida que va pasando, que va circulando la Tierra alrededor del Sol, va generando esas estaciones. Entonces, los polos serían más fríos que esas zonas, ¿cierto? Y las más calientes son donde estamos nosotros, que se llama los trópicos. O sea, los trópicos, supongamos que esta esferita es como la Tierra, ¿cierto? Los trópicos serían como en el costadito, que siempre está mucho más cerca de esa influencia del Sol. Emilio, espero que te haya gustado la clase. Si sí, tienes algún saludo.
¿Tienes algún saludo para alguien? Sí, yo tengo un saludo para toda mi familia y también pues para mi colegio que es Compartir y pues un saludo para mi profe Rosy y todos mis amiguitos. Ah, súper bien, Emilio. Muchísimas gracias por llamarnos y que sigas disfrutando de los profes Melos. ¿Listo? Sí, señor. Hasta y luego. Muchísimas gracias por recibir mi llamada, estoy súper Eso feliz. es, bienvenido, bienvenido siempre. Muchas gracias, niños. Muchas gracias, que disfruten de los profes Melos. Chao.